You guys ready? Great. Good afternoon, everybody. How are Buenas we? tardes a todos. Good to see you all. ¿Cómo I have a están? few Gusto en announcements verlos. off the top today. On April 14th, Tengo unos cuantos President Trump anuncios. will welcome El 14 de abril, el President presidente Bukele of El Trump Salvador recibirá al for an presidente official Bukele working de El visit here at Salvador the White House. para una They will visita discuss El oficial aquí en la Casa Salvador's Blanca. partnership on using their Van a Supermax hablar prison de to turn la Nicaragua alianza con El and Salvador Mexico gang para el members, uso de la how El prisión Salvador's Supermax para cooperation albergar with the a United States has miembros become del a Tren de model Aragua for y de others la to work with MS-13. this La administration. cooperación entre Estados On April Unidos y El 17th, Salvador se ha President convertido en Trump un will modelo. welcome Prime Minister Giorgia El Meloni presidente of Trump también Italy va a for an recibir a official working visit la at the primera White ministra House as Giorgia well. Meloni The de Italia para una president's visita thoughts oficial. also remain with El families and presidente communities experiencing también devastating loss está from the severe al lado storms and pensando flooding en las affected familias several states damnificadas across por the las central tormentas e US. inundaciones President Trump en la zona approved central de los emergency Estados Unidos. declarations for El presidente Arkansas, Trump aprobó Kentucky, and declaraciones de Tennessee, emergencia para Arkansas, allowing Kentucky y FEMA to Tennessee, provide federal assistance permitiendo que like FEMA brinde equipment and asistencia resources to federal, support como state and local equipos y emergency recursos response para officials apoyar leading a this las response respuestas de las program. autoridades locales Last que night, encabezan the esta Supreme Court operación en delivered a tierra. massive legal victory La Corte to the Suprema Trump ayer le dio administration una and allowed us masiva to victoria legal al continue gobierno removing Trump foreign y nos terrorist permite invaders continuar under the deportando Alien a Enemies invasores y Act. terroristas This was a extranjeros smackdown bajo la ley to de a enemigos low-level foráneos. district Esto court es judge un duro who have golpe para los relentlessly tried to jueces stop extremistas President de Trump from izquierda using his que han core tratado de constitutional impedir powers que el as presidente head Trump of the utilice sus executive poderes branch and as constitucionales commander-in-chief. como jefe del The Ejecutivo y como highest court in the comandante en land made jefe. it clear that the La president máxima of the corte del United país dejó en States has claro the que el power to presidente de los protect our Estados Unidos homeland and tiene el forcibly poder de remove foreign proteger a terrorists nuestra who tierra pose a grave y threat puede to retirar families a and terroristas communities. extranjeros que son una Thank amenaza you to the para las Supreme familias y Court for comunidades. upholding the rule of Gracias a law la and Corte Suprema protecting por the defender el Constitution. imperio de la ley y Our proteger message la to the monster Constitución. Tren de Aragua and Nuestro MS-13 mensaje terrorists para still hiding illegally los inside monstruosos our terroristas country del is Tren de clear. Aragua y la MS-13 que Report siguen en yourself el país now es or claro. you will be locked up Váyanse and ahora sent o back van to a your ser home country. encerrados, On another aprendidos matter, the y historic enviados de Liberation Day vuelta a announcement su last país. week by En President otro Trump made asunto, it el very anuncio clear that de la the semana era pasada of del presidente economic Trump deja en claro que American la era economic surrender is over. de la President rendición Trump is económica de no Estados longer Unidos going había to quedado allow atrás. El American presidente Trump workers no va a and companies permitir to be que ripped los off trabajadores y at the hands empresas of de Estados foolish trade Unidos practices sean that shipped away víctimas millions of de high-paying prácticas jobs comerciales and hollowed out estúpidas communities que across nos the hicieron country. perder millones de It's empleos America y first, all the socavaron way. nuestras economías And en todo el despite país. fear-mongering by the Estados media, Unidos the world primero, y is a pesar de clearly lo que responding dicen to los President medios, Trump's el approach. mundo está Just respondiendo al yesterday, enfoque del President presidente Trump held Trump. a bilateral Ayer meeting with el Israeli Prime presidente Minister Trump Benjamin tuvo una Netanyahu reunión here at the bilateral White con House. el primer The ministro Prime Benjamin Minister pledged Netanyahu to aquí en la Casa immediately Blanca. eliminate America's trade Prometieron deficit eliminar with Israel rápidamente el and déficit remove their comercial trade barriers. Israel's y proactive retirar barreras approach should comerciales. serve as a model for the La rest of the actitud de world. Israel, una Also actitud yesterday, proactiva, debe ser un the modelo president para el spoke resto with del mundo. Japan's Prime Minister, También who el wants presidente to habló con el negotiate primer as ministro well. de Japón, quien The quiere president una also negociación spoke with también. the acting El president of presidente South Korea también this habló morning. con He el has tasked presidente Secretary interino de Corea del Bessent Sur en la mañana and de hoy. US Trade Representative Él le ha James pedido Spear al to secretario lead these Bessent y In total, a since otros the funcionarios que Liberation Day encabecen estas announcement, conversaciones. nearly En total, 70 countries desde que have se hizo el already anuncio, reached out casi to the 70 president países to begin ya negotiations. le han hablado al presidente Countries para are abrir falling over negociaciones. themselves to reform Los their países unfair están trade esforzándose practices and reopen por their corregir markets las in our prácticas country. comerciales injustas Why? y para Because these proteger countries greatly su respect mercado en President Estados Trump and Unidos. the sheer ¿Por qué? power Porque of the American respetan al market. presidente Trump These y el countries poder realize del they've mercado gone estadounidense. filthy Estos rich países over the saben past few que se decades by enriquecieron imposing substantial obscenamente tariffs on American-made products imponiendo and aranceles ridiculous exorbitantes a los non-monetary productos barriers to estadounidenses lock out y American otras industry. ridículas barreras The no jig is up. monetarias para Last afectar American a las president empresas sat by and let this estadounidenses. happen, Se but acabó. President Trump stood Otros up for our presidentes lo country dejaron and pasar, he's pero el saying presidente no Trump more. está The defendiendo a president's nuestro message país. has been simple El and mensaje del consistent from the presidente ha beginning. sido simple y To countries consistente around desde el the world, comienzo. bring A us los your best países offers alrededor del and you mundo, will listen. Deals will presenten only be made ofertas if y they vamos a benefit escucharlos. American workers Se and van a address our llegar a nation's acuerdos si se crippling trade beneficia a los deficit. trabajadores estadounidenses. America does not need other countries as Estados much as Unidos other no countries necesita need a us. otros países President Trump knows tanto this. como He's esos going otros to use the países leverage nos of our necesitan a markets and our nosotros. country El to presidente advantage Trump of va a the utilizar control he was
el poder de nuestros mercados y de nuestra gente, la gente que él representa. Por otro lado, países como China, que han optado por las represalias y están tomando esta actitud, se equivocan. El presidente Trump no va a ceder y Estados Unidos no va a claudicar bajo su liderazgo. Él cree firmemente que Estados Unidos debe producir artículos esenciales para su pueblo y exportarlos al resto del mundo. Una nación fuerte no puede depender del extranjero para alimentos, minerales críticos y medicinas. Estados Unidos debe mantener también una postura de defensa fuerte. Debemos darle prioridad a nuestra industria manufacturera
Esto es esencial para la seguridad del país y esto es primordial para el presidente Trump. Enfocándose en la manufactura, el presidente está cumpliendo su promesa de abrir una edad de oro para nuestro país. Vean el reporte laboral que se dio a conocer el viernes, que superó las expectativas por segundo mes consecutivo. La economía añadió 228.000 empleos, casi 100.000 empleos más de lo que pronosticaban los economistas y el cuarto mes más alto en los últimos 2 años. También hubo un marcado incremento en transporte, construcción y en viviendas. Y el presidente Trump ha asegurado más de $1,5 millones para estas áreas de inversión, mucho más de lo que hizo el presidente Biden. Esto va a crear casi 350.000 empleos estadounidenses y más. Si se suman todas estas promesas de otros gobiernos, el presidente Trump ha conseguido un total de $5 billones en promesas de inversión. La agenda del presidente Trump a favor del crecimiento está abriendo el mayor esfuerzo de regulación en Estados Unidos. Se están eliminando trabas innecesarias y esto está reduciendo los costos y está apoyando a los pequeños negocios. Hasta ahora, los esfuerzos del presidente Trump ya le han ahorrado a los estadounidenses más de $180.000 millones, el equivalente a los recursos naturales bajo nuestros pies nos permiten tener electricidad más accesible y trabajos de calidad. Todo esto se combina. Biden adoptó políticas que afectaron terriblemente a los estadounidenses. La industria estadounidense estará a la vanguardia del mundo en el próximo siglo, generando precios más bajos y fortaleciendo la posición económica de nuestro país. Por instrucciones del presidente, los republicanos en el Congreso están trabajando rápidamente para aprobar una ley que va a incluir el mayor recorte fiscal en la historia de los Estados Unidos. Como ha dicho el presidente Trump, esta resolución tiene que ser aprobada cuanto antes. Con los nuevos medios tenemos hoy a Jasmine Wade, es reportera de Notice, una entidad que se lanzó a comienzos de 2024, tiene millones de electores en todo el país. Su meta es informar al público y entrenar a futuros periodistas en el área política. Trabajan también con salas de noticias para informarle a la población sobre lo que están haciendo sus representantes en Washington. Gracias, Carolina. 2 preguntas. ¿Puedes explicar la evolución de la Casa Blanca de esto no es una negociación? Los países deberían comenzar a hacer ofertas para negociar. Como dijo el presidente ayer, ambas cosas pueden darse al mismo tiempo. Esta es una posición no negociable. Estados Unidos va a darle prioridad a su seguridad nacional debido a las prácticas comerciales injustas de otros países. En cuanto al presidente, esta es la posición de todo su gobierno. El presidente Trump está dispuesto a dialogar. El presidente se ha reunido con su equipo de comercio esta mañana y les ha dado instrucciones para hacer acuerdos con otros países, para llegar a avenimientos con otros países. Cada uno de estos acuerdos debe ser adecuado a la realidad de los mercados de esos países, sus mercados en Estados Unidos. ¿Qué es lo que tiene más sentido para nuestros trabajadores y nuestra industria? El presidente está poniendo a Estados Unidos primero. Esto no fue determinado entonces por la agitación en los mercados bursátiles. Nuevamente, yo no diría que hubo una evolución. Desde el primer día el presidente ha dicho que está dispuesto a conversar con otras naciones y con empresas. Quienes han llamado al presidente, el presidente siempre está dispuesto a escuchar. Y es una realidad que Estados Unidos ha enfrentado una crisis de seguridad nacional durante décadas. El presidente Trump es el primero en encarar esto. Otra pregunta. ¿Cuántos ingresos espera levantar la Casa Blanca con los aranceles? Eso aún está por verse, pero como ha dicho el presidente, esto va a continuar avanzando a medida que las negociaciones prosiguen. Esto va a generar miles de millones de dólares para Estados Unidos. El presidente quiere generar empleos en los Estados Unidos de América, quiere apoyar a nuestras industrias. Él también quiere hacerle frente al déficit que tienen estos países alrededor del mundo. El secretario Bessent advirtió que estas negociaciones pudieran tomar meses.
y esto pudiera llegar incluso hasta el mes de junio, antes que el presidente firme estos acuerdos. ¿El presidente tiene algún tipo de cronograma sobre cuándo quiere que se complete este proceso? Aquí en la Casa Blanca siempre trabajamos a velocidad de Trump. Ustedes lo saben, cubriendo la Casa Blanca todos los días, el presidente quiere lograr resultados, pero quiere que los acuerdos sean beneficiosos para los trabajadores estadounidenses, para los fabricantes de Estados Unidos, y que se enfrenten estos abultados déficits con estos países. Todas las opciones están abiertas, pero nuevamente esto se basará en acuerdos individuales, no serán un modelo único, como ha dicho el presidente. Él le ha dado instrucciones a su equipo en sumarse a este esfuerzo. Se incluye el secretario Bessent y al director nacional de Economía, el secretario London, Peter Navarro, todo el equipo comercial, Jameson Greer, todos los que están participando en este increíble proceso de revitalización de la agenda comercial participarán en las negociaciones. Ayer Goldman Sachs decía que había un 45% de probabilidad de una recesión en los próximos 12 meses. Peter Navarro dijo anoche que con seguridad no habría una recesión. ¿Está el presidente de acuerdo con eso? En el pasado, el presidente se ha rehusado a hacer este tipo de declaraciones. Yo puedo hablar en nombre del presidente y de su optimismo en relación con la economía. Cuando hablamos del masivo esfuerzo de desregulación, cuando hablamos de la baja en el precio del petróleo, del gas, el precio de los huevos, los beneficios para los consumidores estadounidenses, vemos billones de dólares que se están invirtiendo en el país. En cuanto a los aranceles, la agenda del presidente, recordemos también que estamos hablando de recortes fiscales y esperamos que el Capitolio los apruebe, el mayor recorte fiscal en la historia. ¿Esto reduce la probabilidad de una recesión? No, no es lo que he dicho. Lo que he dicho es que hay que estar atento a todo el enfoque del gobierno en materia de economía cada día. Decías que una de las razones para estos aranceles es que otros países se han aprovechado de Estados Unidos, pero hay aranceles que afectan a países como Madagascar o Bangladesh con un alto nivel de pobreza. ¿Cómo espera el presidente corregir el déficit con estos países? Por ejemplo, la industria textil de estos países se ve afectada. ¿Puede ser más específica para esos países de bajos ingresos? Primero que nada, las tarifas establecidas recíprocas contemplan también los aranceles no monetarios y otras barreras que se imponen, y las regulaciones que se han adoptado durante años y que hacen más difícil que Estados Unidos exporte a estos países. Estas son cifras cuidadosamente elaboradas. Como ustedes saben, de aquí en más, el presidente va a hablar con cualquier país que quiera conversar con él, y les puedo decir que las llamadas no paran de naciones que quieren hablar con el presidente y su equipo para llegar a acuerdos. Y es porque el mundo sabe que necesitan a Estados Unidos, necesitan nuestros mercados, nuestros consumidores. El presidente tiene una gran ventaja a su favor porque está al frente de la economía más fuerte del mundo, y él lo sabe. Y ya es hora que tengamos un presidente que use esa ventaja a favor de los trabajadores estadounidenses, si es lo que quiere hacer el presidente. El presidente respalda lo que dijo Howard Lutnick en televisión este fin de semana, ejército de gente que vendría para fabricar iPhones en Estados Unidos. ¿Cuánto tiempo tomaría eso? El presidente quiere incrementar los trabajos de manufactura en Estados Unidos, pero también está considerando tecnologías avanzadas, inteligencia artificial y otras áreas que están creciendo en el mundo. Estados Unidos tiene que estar a la vanguardia, así que hay múltiples trabajos diversos. Manufactura tradicional, como dices, pero también trabajos en el área de tecnologías. El presidente está analizando todo eso y quiere que esto vuelva al país. Específicamente en cuanto a los iPhones, ¿estas tecnologías vendrán a Estados Unidos? Sí, él piensa que tenemos la mano de obra y los recursos para hacerlo. Y como sabes, Apple va a invertir $5.000 millones en Estados Unidos.
Está claro que el presidente ha logrado atraer la atención del mundo con los aranceles. ¿Está él considerando cambiar plazos o revertir algunas de estas medidas debido a las conversaciones y negociaciones con otros líderes? Esto se lo preguntaron ayer al presidente y dijo que no estaba considerando dilaciones o extensiones. Eso no es lo que él está pensando. Él piensa que estos aranceles van a entrar en efecto. Y decías algo muy importante en tu pregunta. El presidente ha despertado la atención del mundo, absolutamente. Y ya era hora que tuviéramos un presidente en la oficina oval que le dejara saber al mundo que Estados Unidos va primero y que hay que negociar con eso en mente. Ha habido algunas diferencias entre Elon Musk y Peter Navarro. Navarro habría dicho que es más tonto que un saco de ladrillos. ¿Le preocupa que esto pueda afectar lo que el país entiende sobre estos aranceles? No, obviamente aquí hablamos de dos individuos que tienen perspectivas muy diferentes sobre comercio y sobre aranceles. Cada quien tiene su personalidad y deberían agradecer que tengamos el gobierno más transparente de la historia. Y también esto dice mucho de la disposición del presidente de escuchar a todas las partes. Tiene gente a los más altos niveles del gobierno y en la Casa Blanca opiniones muy diversas sobre temas muy diversos, pero el presidente escucha todas las opiniones y luego toma la decisión más apropiada en función del mejor interés de los estadounidenses. En Truth Social, Trump hablaba hoy de conversaciones con líderes extranjeros, invitarlos a Washington para hablar de aranceles y de otros temas también. Es esa parte de su estrategia, atraer a estos líderes a Washington y tratar de concretar acuerdos más allá del tema arancelario, diplomacia, por ejemplo. El presidente va a analizar individualmente el caso de cada país y si se tiene que discutir el tema de la asistencia internacional, la presencia militar en esos países, todo eso puede ser parte de estas conversaciones. Pero las conversaciones las va a encabezar el equipo económico del presidente. Sí, será una sola escala para estos países. Como ha dicho el presidente, no se va a buscar una fórmula única para todos los países. Esto se basará en las necesidades de Estados Unidos. El presidente Trump ha catalogado el Tren de Aragua como una organización terrorista y está deportando a sus miembros y está restringiendo las exportaciones petroleras de Estados Unidos. Están considerando acciones militares o políticas adicionales contra Venezuela y el régimen de Maduro. ¿Algún comentario del Ejecutivo sobre esta materia? Con el Tren de Aragua, está el Ejecutivo considerando estas decisiones y las decisiones de la Corte Suprema. No tengo ninguna acción que adelantar sobre Venezuela. El presidente le ha impuesto sanciones adicionales al régimen de Maduro y a Venezuela en cuanto al mercado petrolero. Eso, por supuesto, tiene un efecto en el régimen de Maduro y ese es el efecto deseado. En cuanto a la Corte Suprema, hemos dejado en claro que esta es una victoria masiva. Ojalá la decisión hubiera sido 9-0 porque pensamos que el presidente estaba actuando dentro de su autoridad constitucional y el presidente lo ha dejado en claro. Le estamos pidiendo a la Corte Suprema que le ponga control a estos jueces que están actuando como activistas en lugar de representantes de la ley. Ahora que estos aranceles entran en efecto, ¿cuál es el estatus del Servicio de Rentas Internas y cómo será la recaudación fiscal? El secretario Lutnick está encargado de esto, lo refiere al Departamento de Comercio, pero él considera que esta es una promesa que se le tiene que cumplir al país. ¿Puede explicar por qué el presidente no envió al secretario Hexet a recibir restos de soldados muertos la semana pasada? El presidente le expresó sus condolencias a las familias y lo hice yo también.
El representante comercial le dijo al Senado esta mañana que el presidente no está considerando excepciones para productos y empresas en lo que concierne a aranceles, pero considerarían un cambio de posición si comienzan a producirse bancarrotas en empresas de Estados Unidos. No me voy a adelantar a las decisiones del presidente. Esto se va a analizar caso por caso en base a las necesidades del pueblo estadounidense y la fuerza laboral de Estados Unidos. El plan de aranceles recíprocos es un plan que lo discutió el equipo comercial del presidente durante múltiples reuniones y el presidente tomó la decisión del camino a seguir. Al presidente le plantearon distintas propuestas, hubo debate, el presidente tomó su decisión y, como han visto, el equipo entero apoya el plan y los efectos subsecuentes. Exactamente, ¿qué va a hacer este gobierno para que Irán no siga financiando el terrorismo internacional? En cuanto al sábado, no me voy a adelantar al presidente. Él ha dicho que habrá conversaciones directas con Irán el sábado. No voy a adelantar detalles desde acá por razones obvias de seguridad. Les daremos una actualización, como es normal. Sin embargo, en lo que concierne a Irán, el presidente ha restablecido severas sanciones al régimen iraní y ha dejado claro que Irán tiene una opción. O se llega a un acuerdo, se procede a la negociación, o habrá un alto precio a pagar. El presidente sabe cuál es el camino que quiere tomar y ha advertido sobre las consecuencias. En cuanto a la amenaza que hizo el presidente de incrementarle los aranceles a China en otro 50% en respuesta a las represalias de ellos, ¿ha firmado algún documento en este sentido sobre ese 50% adicional? Esto entraría en efecto a las 12:01 de la madrugada de hoy. Sí. Este fin de semana el presidente Trump dijo que él estaba dispuesto a que se deportara a El Salvador a ciudadanos estadounidenses. ¿Cómo funcionaría esto? ¿Y cuánta gente pudiera ser parte de esta operación? El presidente ha discutido esta idea muchas veces, también lo ha conversado en privado. ¿Usted se refiere a la idea del presidente de que ciudadanos estadounidenses potencialmente fueran deportados? Estamos hablando de criminales violentos que han violado nuestras leyes reiteradamente, que han causado estragos en nuestras calles. El presidente ha dicho, si hay una forma legal de hacerlo, él no está seguro aún, nosotros tampoco, es simplemente una idea que él planteó públicamente en aras de la transparencia. ¿Está considerando la Casa Blanca dar a conocer el audio de la entrevista del presidente Biden con el fiscal especial? No tengo una actualización, pero lo voy a verificar. Creo que al país le interesaría escuchar esa grabación. El sábado, en reuniones con Irán, el presidente dijo que habría reuniones directas con autoridades iraníes. Irán ha hablado de conversaciones indirectas. Habrá conversaciones directas el sábado, no me voy a adelantar a más detalles. En cuanto a Israel, una actualización sobre las discusiones para reducir los aranceles. Esto está en marcha, las conversaciones prosiguen, no tengo detalles que darles en este momento. Se nos informó de un hallazgo sorprendente del equipo de Dodge. ¿Alguna información al respecto? Lamento dejarlo en suspenso, pero no me quiero adelantar al presidente. Pero sí puedo confirmar que hubo una determinación sustancial que aún no estamos listos para dar a conocer. I'll come to you after, Ed. Not discriminating here. Go ahead. El presidente se reúne hoy con republicanos de la Cámara. ¿Quién estará en la reunión y cuál será su mensaje a quienes se muestran escépticos? El presidente se va a reunir con legisladores republicanos aquí en la Casa Blanca para hablarles acerca del marco aprobado por el Senado. El presidente habló de su apoyo al plan de reconciliación aprobado por el Senado
y espera que sea aprobado. Los republicanos recibieron un mandato claro del pueblo estadounidense. Tenemos una oportunidad extraordinaria. Hay promesas cruciales que le hizo el presidente al pueblo estadounidense. Esto está enmarcado en esta legislación. Recortes fiscales, seguridad en la frontera, liberar la industria energética del país. Esto es positivo para el país. El presidente quiere que esto se haga y por eso está conversando con los legisladores en el día de hoy. Volviendo a los aranceles, supongo que se le daría prioridad a las conversaciones con Japón, Corea del Sur y otros países. Otros países que nos puedan mencionar. Sí, como han escuchado de distintos funcionarios, casi 70 países le han hablado al Ejecutivo. Los teléfonos no paran de repicar. Hay autoridades que van a negociar con estos países y esto demuestra para ustedes y para el mundo que el mundo entero necesita a Estados Unidos. Hay un interés en negociar con Estados Unidos. Ayer escucharon al primer ministro Netanyahu. El presidente ha dado a conocer detalles de sus conversaciones con líderes de Japón y Corea del Sur. Vamos a darle prioridad a nuestros aliados y socios alrededor del mundo. En lo que concierne a estas negociaciones, estamos trabajando para lograr estos acuerdos comerciales. Usted mencionaba unos 70 países. ¿Bajo qué condiciones el presidente Trump hablaría con el presidente Xi sobre aranceles? Le pregunté al presidente y él piensa que China quiere llegar a un acuerdo con Estados Unidos, que es imprescindible. Fue un error de China al tomar represalias cuando Estados Unidos es atacado, Estados Unidos contraataca. Estos aranceles adicionales entran en efecto pasada la medianoche de hoy. El presidente considera que China quiere llegar a un acuerdo, pero no saben por dónde empezar. Si China abre las puertas a un acuerdo, el presidente lo aceptará, pero hará lo mejor para los Estados Unidos. China quiere llegar a un acuerdo, pero no sabe cómo. El presidente va a establecer estos aranceles adicionales a partir de la medianoche de hoy. ¿Bajo qué condiciones se reducirían los aranceles a China? Sería imprudente que yo discutiera eso desde el podio. Con respecto a la decisión de la Corte Suprema, ciertamente fue una victoria para el Ejecutivo, pero los magistrados también dijeron que los deportados tienen derecho al debido proceso. ¿Está de acuerdo el Ejecutivo? No es así. Dijeron que tenían derecho a una petición de habeas y vamos a cumplir con la ley. Y tenemos plena confianza en que cualquier persona que haya sido deportada bajo esta ley de enemigos foráneos y otros que sean deportados califican para esta medida. NBC News informó que el Ejecutivo estaba considerando ataques con drones contra los cárteles de las drogas en México. La presidenta de México le preguntan sobre esto y dijo que rechazaban esta iniciativa. Yo he visto los reportes, no lo voy a confirmar desde acá ni voy a comentar porque no tengo certeza, pero le remito al Consejo Nacional de Seguridad. La presidenta de México dice que rechazaría esto. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cómo está la relación entre la presidenta de México y la Casa Blanca sobre estos ataques a los cárteles? La relación entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump es excelente. Ambos líderes le dirían lo mismo. El presidente ha interactuado directamente con la presidenta Sheinbaum sobre múltiples temas, especialmente en lo que concierne a luchar contra los cárteles de las drogas en México, la inmigración ilegal, el tráfico de personas, tráfico de drogas. Se han tomado medidas importantes en este sentido, pero no voy a comentar asuntos específicos. Dos preguntas sobre comercio. Como parte de estas negociaciones, ¿es posible que otros países reduzcan sus aranceles por debajo del 10%? Eso lo determinará el presidente, pero les puedo decir que el arancel de 10% entrará en efecto. ¿Y qué piensan ustedes en cuanto a países que ofrecen mano de obra barata? Casos como el de Vietnam, por ejemplo. Ellos tienen ciertas ventajas de comercio. Sus trabajadores no cobran tanto como los trabajadores estadounidenses.
¿Pueden ellos llegar a un acuerdo positivo con Estados Unidos? Tiene razón al destacar que diferentes países tienen mercados laborales diferentes, diferentes niveles de destreza y recursos. El presidente va a sopesar todo esto y su equipo va a sopesar todo esto en las negociaciones. Debo destacar un punto. Todos en Washington, lo admitan o no, saben que el presidente tiene razón en lo que concierne a los aranceles y al comercio. De hecho, los demócratas han dicho desde hace mucho tiempo que Estados Unidos ha sido víctima de prácticas injustas de otros países. No lo admiten ahora porque es el presidente Trump quien lo dice. En junio del 96, Nancy Pelosi en la Cámara instó a sus colegas a luchar contra las políticas comerciales de entonces que habían contribuido al déficit comercial con China. De hecho, Nancy Pelosi dijo, ¿qué tan lejos tiene que llegar China? ¿Cuánta más opresión? ¿Cuánto más tienes que aumentar el déficit comercial? ¿Cuántos más trabajos se tienen que perder? ¿Cuánta proliferación tenemos que aceptar hasta que la Cámara diga no vamos a aceptar el status quo? Eso lo dijo Nancy Pelosi en 1996. Bueno, finalmente el presidente Trump está respondiendo a su llamamiento. Han pasado 27 años desde entonces. Nancy Pelosi debería darle las gracias por estos aranceles que entrarán en efecto y que afectan a China. En 2007, Chuck Schumer habló del déficit comercial del país diciendo, estos son los récords que el país no quiere que rompamos. Es necesario que el gobierno haga algo concreto para revertir esta tendencia que amenaza nuestro futuro del crecimiento económico. Chuck Schumer dijo eso en 2007 y finalmente en 2025 el presidente Trump está tomando medidas al respecto. Sherrod Brown, recientemente derrotado, decía que el déficit con China había llegado a un nivel sin precedentes y se encaminaba a romper un récord. Esto le ha costado a los trabajadores estadounidenses millones de empleos. Esto lo han dicho los demócratas desde hace años. Ya era hora que Estados Unidos tuviera un presidente que actuara para recuperar estos empleos en Estados Unidos, para afianzar nuestro sector manufacturero. Él está haciendo lo mejor para el pueblo estadounidense. Esto va a requerir esfuerzos. Y para eso fue elegido por el pueblo estadounidense. Él va a hablar de nuestra agenda de energía a las 3 de la tarde de hoy en el Salón Este. Él va a firmar, va a promulgar una legislación para que podamos incrementar la minería de carbón limpio. También va a hablar de la energía para el desarrollo de la inteligencia artificial. Esto está en Bloomberg. Así que nos vemos allí esta tarde.